ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Estamos haciendo estas concentraciones a lo largo y ancho del país para llamar la atención a la ciudadanía del país a que respaldemos las reformas sociales del cambio, especialmente tres que hoy sufren obstáculos y tienen dificultades. La primera es la ley pensional. La Corte Constitucional empieza hoy el estudio de una ponencia negativa del magistrado Ibáñez, encaminada a declararla inexequible, puesto que supuestamente, según él, no se subsanaron los vicios de procedimiento en la Cámara de Representantes. Por el contrario, la plenaria de la Cámara sigue sosteniendo lo contrario, que sí se subsanaron los vicios de procedimiento. Lo que pasa es que al magistrado Ibáñez no le va a gustar ninguna ley pensional, porque él está pensando más en los intereses políticos y económicos que hay detrás. Los políticos del Centro Democrático y los económicos de los fondos privados, desafortunadamente. Nosotros persistimos en que debe ser declarada exequible, que no hubo ningún vicio y que por tal motivo debe acordarse. Y lo otro es la ley de salud. Lleva 8 meses engavetada por la Comisión Séptima del Senado y nada que avanza su discusión y su debate. Estamos reclamando entonces que se apruebe el texto que se aprobó en el Senado de la República, allí en la Comisión Séptima del Senado. Y por último está la reglamentación del Sistema General de Participaciones para que los recursos que se derivan de la aprobación del Acto Legislativo 03 del 2004 se dediquen a cerrar brechas en los derechos fundamentales de la educación, la salud, el agua potable y el saneamiento básico. Vamos a seguir persistiendo en las reformas sociales que recuperan derechos para la inmensa mayoría de la población. Un saludo al Magisterio de Colombia, acá desde la Plaza de Bolívar, frente a la Corte Constitucional, para exigirle a la Corte que no dilate más la ley pensional, que la declare exequible a la Constitución Política de Colombia, porque esa ley favorece a la población y a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, principalmente al adulto mayor, a los 3 millones de adultos mayores a los cuales se les va a dar una renta básica porque nunca pudieron cotizar en materia pensional, a las mujeres a las cuales se les va a reducir por cada hijo 50 semanas hasta llegar a 1000 semanas. En ese sentido, creemos que esta ley es importantísima para todo el territorio nacional y también para los jóvenes que van a tener la oportunidad a futuro de pensionarse. También estamos exigiendo el tema de la reglamentación del Sistema General de Participaciones con una ley estatutaria de competencias donde va a quedar distribuidos los recursos para educación, agua potable, salud y saneamiento básico. Y en educación para los 3 niveles de preescolar, para la educación de jóvenes y adultos, para la educación rural, pero también la canasta educativa que garantice los pagos y prestaciones sociales de todo el magisterio, el PAE, alimentación escolar, las rutas escolares y por supuesto la infraestructura de los colegios públicos estatales. Rechazamos y denunciamos el anuncio que han hecho varios congresistas de los partidos tradicionales, quienes manifiestan que van a hundir la reforma a la salud. Reforma que fue construida con todos los actores de la sociedad colombiana y que tiene como propósito fundamental acabar con la intermediación financiera, es decir, quitar el negocio de los grandes empresarios, de las grandes EPS y que avancemos en un proceso fundamentalmente de que se gire los recursos de la salud a las clínicas y a los hospitales y no como se venía haciendo, que se le giraba a las EPS y que ahí hicieron todo el robo, todo lo que ha significado las denuncias de la Contraloría General de la Nación, que dan cuenta de más de 35 billones de pesos que fueron robados en el sistema de salud por vía de varias EPS y que, según dicen otras entidades, puede ascender a más de 100 billones de pesos. El tema de la salud se convirtió en la caja menor de la clase política tradicional y hay que acabar con esa vagabundería, con toda esa corruptela, con toda esa clientela que está empotrada en el Congreso de la República. Nosotros, el Sindicato de la Salud ANTO, hoy estamos aquí defendiendo las reformas propuestas por el gobierno nacional que son al favor del pueblo. La reforma a la salud, importantísima para los usuarios y los trabajadores. La reforma laboral y la reforma pensional que necesitamos, que ya
dé inicio porque ha sido aprobada y es una orden del gobierno. Por eso como ANTO defendemos todas las reformas del gobierno del cambio, porque ANTO siempre presente, presente, presente. Bueno, hoy nos estamos movilizando a nivel nacional, el movimiento sindical, popular, las organizaciones de pensionados convocadas por el Comando Nacional Unitario para exigirle a la Corte Constitucional que le dé vía libre a la reforma pensional que está en los escritorios de los señores magistrados, pero que ellos se han negado a darle curso y a aprobar esta reforma pensional tan necesitada por los sectores populares. Hoy estamos a favor de las reformas laboral, que ya es ley laboral, y estamos a favor de la reforma de la salud para que realmente se le brinde a la gente la atención que debe de brindársele, porque es una obligación del Estado responder y velar por el bienestar de la clase trabajadora y de las clases menos favorecidas. Esta actividad se está desarrollando no solamente aquí en la Plaza de Bolívar, sino además en todas las ciudades y municipios del país. Se están concentrando los trabajadores y la clase de los pensionados frente a los palacios de justicia, porque no podemos dejar que los fallos se den simplemente obedeciendo a los intereses de la clase empresarial y las mafias de Colombia. Las decisiones se deben tomar en derecho, que favorezca a la clase trabajadora, a la tercera edad que está pendiente para que se dé claridad y exigibilidad a la ley pensional en este país. Pero igualmente nos encontramos aquí en la Plaza de Bolívar frente al Congreso de la República, donde le exigimos al Congreso de la República que cese con esa actitud de oposición frente al gobierno nacional y por fin se le dé vía libre a la reforma de la salud y también a la reforma del Sistema General de Participaciones que garantice realmente el derecho a una educación de calidad en Colombia y a unas condiciones laborales para el magisterio colombiano con dignidad. Así que le damos un saludo muy fraterno a toda la clase trabajadora. En el gobierno del cambio tenemos la convicción de que solo la movilización popular, solo la expresión del poder constituyente garantiza la plenitud del Estado social de derecho consagrado en la Constitución de 1991. Lo acabamos de comprobar con el trámite y la aprobación de la reforma laboral, sin la convocatoria a una consulta popular, sin la extraordinaria y multitudinaria movilización ciudadana y popular que vivió el país en ese momento, no hubiese sido posible la aprobación de la ley 2466 o de la reforma laboral que constituye la reforma social más importante de este siglo y quizás la más importante desde la expedición de la Constitución de 1991. Por eso celebramos estas convocatorias. Deben ser convocatorias todavía más masivas, más multitudinarias. Pero repito, este es apenas el ciclo de un ejercicio de expresión del poder constituyente. Todos esperamos que la discusión que hoy empieza en la Corte Constitucional permita que una mayoría de ese alto tribunal honre la Constitución del 91, demuestre que ese tribunal es celoso guardián de nuestro Estado social de derecho y permita que esta segunda reforma social del gobierno del cambio se haga realidad para garantizar una vejez en dignidad a todas y a todos los colombianos. Y esperamos que hoy el Congreso de la República supere las dilaciones, deje de colocarse de espaldas a la ciudadanía y le abra espacio, le abra viabilidad a una reforma que garantice el derecho fundamental a la salud.
De todas maneras, como lo ha dicho el presidente de la República, Gustavo Petro, debemos prepararnos, debemos enrutarnos hacia un proceso preconstituyente que corrija lo que ha de corregirse en la Constitución del 91, pero que sobre todo garantice el imperio de los derechos sociales en Colombia. Por esa razón estamos aquí con dignidad, cumpliendo. Muchas gracias. ADE. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro.